Hola. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al Instituto por acoger el homenaje y una disculpa por haber metido el desorden y a los demás participantes porque me voy a tener que ir por una circunstancia personal tan pronto termine. Voy a leer un texto breve que he preparado para esto, para economizar tiempo. Felipe Ehrenberg, como sabemos, fue un profuso y generoso creador. Decir que fue un pionero o mencionar una retahíla de tecnicismos como conceptual, arte-acción, libro de artista, etc., sería tan inútil como poco congruente para referir a un personaje que toda su vida fue alérgico a las limitaciones impuestas por categorías y clasificaciones. Leí o escuché una vez a Néstor García Canclini decir que hoy día lo que queda de moderno en el arte es el mito de la originalidad. A los artistas, decía Canclini, nada les molesta tanto como saber que alguien está haciendo lo mismo que ellos o, peor, que lo hizo ya antes. Esto tiene que ver con una metaconciencia por parte de los artistas acerca de la construcción y el papel de la historia del arte. Ellos piensan en su creación y también piensan en cómo se insertará esta en el gran relato. Desde Vasari, los comisarios, historiadores, críticos e historiadores somos en buena parte los responsables de esta psicosis. Prácticas como la clasificación, catalogación y las genealogías, así como los excesos discursivos en la práctica comisarial y de rebote en el arte, son sin duda provechosos desde el punto de vista intelectual, pero ciertamente achatan la espontaneidad del duende creador. Por suerte para todos nosotros, Felipe Ehrenberg no pasó por la Facultad de Bellas Artes, no pasó de hecho por ninguna. La primera y única vez que lo vi, no obstante, fue en el marco de un evento académico. Era un congreso sobre estética relacional realizado en la Universidad de las Américas Puebla, que era donde yo estudiaba, y aquí debo decir que es curioso que los que invitaron a Felipe Ehrenberg y el congreso mismo se desarrollaran, se fueran convocados por el Departamento de Artes Plásticas y no por el de Historia del Arte. Aunque el nombre Ehrenberg resonaba como leyenda urbana en algunas lecturas y cursos de la licenciatura en Historia del Arte, llamaba la atención que este personaje no entrara en el canon lineal oficial de la historia del arte mexicano hasta ese momento. Y si digo hasta ese momento es porque este congreso al que estoy refiriendo fue pre-era de la discrepancia. Para los que no conozcan, estoy refiriendo a una exposición que marcó un antes y un después en la historia del arte en México, en la forma de narrar la historia del arte en México, en la historia de las exposiciones y sobre todo en la práctica comisarial y museográfica del país. Los sucesos y personajes en torno a la masacre de estudiantes en Tlatelolco en el año 1968 resultaban poco claros para la gente de mi generación y aún hoy no se han esclarecido del todo. Claro que todos conocíamos el brutal gesto represivo del gobierno mexicano gracias a medios como Proceso o La Jornada, algún testimonio directo, el que lo tenía, y desde luego el libro de Elena Poniatowska, que era lectura obligada en las clases de historia de la preparatoria. Pero para que se hagan una idea, les estoy hablando, por ejemplo, de que durante toda mi educación primaria no se mencionaba este hecho en los libros de texto, no se hablaba de ello en la tele, no había una versión oficial, ni mucho menos intentos institucionales para estimular la memoria histórica. Para el partido en el poder el tema seguía siendo incómodo y los supervivientes también. Con estos antecedentes, recuerdo que mis compañeros de carrera y yo asistimos al mentado congreso a oír al mito Ehrenberg con genuina inquietud intelectual y, hay que decirlo, bastante morbo. Queríamos oírlo todo de boca de uno de los protagonistas de la disidencia cultural del año 68. La movilización, la represión, el exilio, el retorno, la resistencia. Para nuestra sorpresa, Ehrenberg no venía a contarnos el cuento en plan testimonial. No hablaba únicamente de lo que había pasado, sino de lo que estaba pasando. No de lo que había sido, sino de lo que era. No era un tipo que viniera a hablarnos de su época, porque su época era la nuestra. Había un relato, claro está, pero todo era actual, todo vigente, todo dinámico. Durante su exilio en Inglaterra, Ehrenberg y otros artistas fundaron la editorial Borges Press, Libro Acción Libre. En la década de 1960, las prácticas cotidianas comenzaron a valorarse en su potencial revolucionario.
caminar por la ciudad, medir y marcar el incremento en el volumen de basura durante una huelga de basureros, viajar en el metro y charlar con otros pasajeros, fueron algunas de las prácticas poéticas cotidianas que realizó Ehrenberg en Londres. Su retorno a México fue sacudidor, para él y para los que lo rodearon. Lo simbraron el racismo y la pobreza, pero también la inabarcable riqueza cultural, la trepidante energía y la profusa creatividad popular que en nuestro país ha habido siempre y por todos lados. Él, a cambio, llegó con toda la vibrante energía y la pulsión proactiva que lo caracterizaban y se puso a trabajar. Formó grupos, impartió talleres, produjo y expuso obras, socializó con todo tipo de gente, dialogó con artistas de todas las edades. La sacudida más fuerte, sin embargo, fue para todos la de 1985, cuando un terremoto inclemente causó severos estragos en la capital del país. Ehrenberg, haciendo honor al nombre de su editorial, tuvo entonces uno de sus más bellos gestos al instalarse en el barrio Bravo de Tepito, donde de inmediato insertó en el tejido social como uno más, aunque diferente. Era el Güero Ehrenberg. Vivió ahí por muchos años siguiendo la inercia aquella de la experimentación, la socialización, lo poético en lo cotidiano. Lo oí decir en una entrevista que desde su condición marginal, Tepito le parecía un bastión, perdón que tengo aquí un problema, le parecía un bastión de resistencia. Ya, lo solucioné. Un bastión de resistencia a la economía metropolitana. Aquí, decía Ehrenberg, la gente no paga impuestos. Esto es la resistencia a la economía, es el corazón del contrabando. Ehrenberg, como también sabemos, fue después agregado cultural de la Embajada de México en Brasil. Ahí se rodeó de artistas, escritores, intelectuales, músicos y cineastas. Brasil es un país diverso, estimulante y rico en todos los sentidos. Ehrenberg supo aprovecharlo. Tal vez lo aprovechó demasiado, porque siguiendo su pulsión creativa, libre y radical, hizo una aparición en cine que, según he leído, le costó el puesto. En la nueva vuelta a Ítaca, Ehrenberg otra vez tuvo encontronazo con México. En 2015 inauguró en el Machado Arte Espacio la muestra De tanto árbol ya no vemos el bosque, obra inédita post-Ayotzinapa, como homenaje a los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero a manos del crimen organizado. Gracias a esa rara especie de amistad que se da en redes sociales, yo era su amiga sin conocerlo. Era muy activo en Facebook, desde donde manifestaba con frecuencia su descontento y preocupación por la insostenible situación del país. Fue ahí también donde hizo pública su enfermedad y donde me enteré de su muerte. Si la pulsión de historiadora y crítica me obligara a referirlo por una sola de sus obras, esa, sin duda, sería la editorial de Devon. No tanto por la editorial en sí, sino por su nombre, que resume y retrata perfectamente al personaje y su espíritu. Así lo recordaré y espero que lo recordemos siempre. Felipe Ehrenberg, siempre el gesto bello, siempre la acción libre. Muchas gracias.